Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle una vez más. Bienvenido a este nuevo recorrido informativo de 30 minutos por las noticias más importantes de la Iglesia Católica en Venezuela y el mundo. Saludo en nombre de todo el equipo Nabil Abi Hassan y de inmediato comenzamos. A 4 meses de la realización de la JMJ 2023 en Lisboa, el Papa Francisco se reunió con aquellos colaboradores que le ayudaron a la realización de este majestuoso evento. Él les ha pedido no olvidar lo que allí sucedió. Veamos. 4 meses después de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 que tuvo lugar en Lisboa, este verano, el Papa se reúne con quienes colaboraron en su realización. Gracias por lo que hicieron. Gracias por todo este andamiaje que ustedes ofrecieron para que la Jornada de la Juventud fuera lo que fue. Un núcleo de evangelización fuerte, de alegría, de expresión juvenil. Yo traigo del encuentro de Lisboa una emoción muy grande, y también recuerdo gente sencilla que puso el hombro desde abajo. Todavía conservo el rosario de la viejita de 96 años. ¿Vive todavía? Sí. Pues recuerdo esa chica que 19 años, con una grave enfermedad, que había ofrecido la vida por las jornadas pensando que se iba a morir, pero todavía estaba viva. Vive. 19 años. Recuerdo los hijos de esa voluntaria de las jornadas que murió en el trabajo, cómo vinieron con alegría y se van con la tristeza de haber perdido a su madre. Y recuerdo tanta gente sencilla, tanta. También recuerdo los pastéis, que son muy buenos. En el texto preparado, el Papa expresa la alegría de este encuentro en el Vaticano, fortalecidos por la ayuda de muchos, por una extraordinaria gracia de Dios, no nos han defraudado, les dijo el Papa. Que alegria ver-vos aqui juntos. Começo por vos renovar a minha gratidão e a da Igreja inteira, concretamente dos jovens. En el corazón de la JMJ de Lisboa estaba la figura de la Virgen María, que, como dice el Evangelio, se levantó y se fue deprisa. El Papa Francisco envió un mensaje en video, esto con motivo a la inauguración del Pabellón de la Fe. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, los saludo cordialmente y siento mucho peso no poder estar con ustedes. Confío al cardenal Parolin las palabras que hubiera querido dirigirles. Quisiera decirles gracias. Gracias porque han realizado por primera vez un pabellón religioso dentro de una COP. Y gracias porque esto atestigua la voluntad de trabajar juntos. Hoy el mundo tiene necesidad de alianzas que no sean contra alguien, sino a favor de todos. Y es urgente que las religiones, sin caer en la trampa del sincretismo, den el buen ejemplo, trabajando juntas, no por los propios intereses o los de una parte, sino por los intereses de nuestro mundo. Y dentro los más importantes son la paz y el clima. Demos ejemplo como representantes religiosos para mostrar que un cambio es posible, para manifestar estilos de vida respetuosos y sostenibles, y pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada.
Nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, cuyas oraciones llegan hasta el trono del Altísimo. Por el futuro de ellos y el futuro de todos, custodiemos la creación, protejamos la casa común y vivimos en paz y promovamos la paz. Gracias. Ahora, una noticia inspiradora. Una casa brinda acogida a niños de Puerto Rico desde hace más de 30 años. Veamos. Durante casi 30 años, el Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús ha dado respuesta a un problema importante en Puerto Rico, el maltrato o abandono de los niños. El hogar se funda en el año 1994 ante la alta incidencia de maltrato infantil en el área de Arecibo, donde está ubicado el hogar actualmente. Nosotros, un grupo de la comunidad comenzó a tener el interés en mitigar lo que era el maltrato en esta área, así que junto con la Iglesia Católica, un grupo de la comunidad y el obispo en aquel entonces, Iñaki Mayona, quien murió recientemente, pues se dieron a la tarea de convertir este sueño en realidad. La directora de la Casa de Acogida asegura que el origen del problema es la pobreza que hay en el país. La pandemia de COVID supuso una vuelta atrás porque muchos menores no pudieron recibir ayuda. En la pandemia, como estaban en los hogares, no había una trabajadora social de la escuela, no había un padre que lo... Entonces ahí se exacerbó el maltrato en este país, porque la pandemia. Cuando ellos llegan a la escuela, pues ya empiezan a ver moretones, o golpes, o empiezan a ver, empiezan a hablar. Uno de los retos a los que se enfrenta actualmente el hogar es una ley que limita la estancia de los niños en esta casa de acogida a los 18 meses. Esta situación afecta especialmente a los niños con discapacidades o con una situación familiar compleja. Yo creo que las instituciones como esta y como hay otras instituciones, somos viables para ofrecer seguridad y protección a estos menores. Muchos de estos padres son hijos de padres que están en el narcotráfico, que están presos, que están en drogas. Así que la protección real de estos niños son estas instituciones. Desde el hogar esperan seguir ayudando a todos estos menores y las donaciones de personas u organizaciones les siguen sosteniendo. De Puerto Rico nos vamos hasta Italia. Las personas que visiten Roma tendrán la oportunidad de disfrutar de una exposición creada por el escritor del Señor de los Anillos. Veamos. Más allá del mundo de los anillos, los magos o los hobbits, hay un hombre, J.R.R. Tolkien, y una nueva exposición en la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma está dedicada a él. Esta exposición nace para honrar a este grandísimo escritor. Por todo el mundo han sido vendidas 250 millones de copias de sus obras, por lo que es un autor universal, amado por todos. En Italia también queremos celebrar los 50 años de su muerte y los 50 años de la publicación de la primera edición del Hobbit en italiano. La exposición está decorada con objetos que cuentan la historia cotidiana de Tolkien, su lado humano como profesor y como padre. Se puede ver su escritorio, notas personales y hasta objetos de su niñez. Está el baúl que su madre utilizó cuando la familia regresó de Sudáfrica en 1895. Es un baúl que nunca más salió de Inglaterra, que nunca se movió de ahí. Solo se puede ver en Birmingham, así que les agradecemos mucho que nos hayan permitido exponerlo aquí. También tenemos obras suyas en 52 idiomas, la de Irán, la de Cuba, Ucrania, Rusia, Canadá, todas las ediciones posibles publicadas en todo el mundo para dar idea de la grandeza de este autor que pasa cualquier frontera. Tolkien era católico y su fe está presente de un modo particular en sus obras. No es explícita, pero la profundidad de ellas la manifiesta de alguna forma y es quizás uno de sus atractivos principales. En sus libros no hay temas religiosos de modo explícito, pero al leer se siente que de algún modo están presentes. Hay providencia, hay misericordia, aunque no haya oración. Y esto es un tema muy importante en Tolkien porque consigue transmitir sus mensajes sin ser explícito. Quienes viajen a Roma podrán visitar la exposición del creador del Señor de los Anillos hasta febrero.
A continuación, le invitamos a disfrutar de apenas el primer capítulo de un seriado documental que presentaremos para usted todos los lunes. En él, usted podrá conocer la vida de Karol Wojtyla, mejor conocido como el Papa Peregrino o el Papa Bueno. Karol Wojtyla fue el Papa número 264 desde 1978 y hasta el año 2005. Hoy día presentamos el primero de muchos capítulos que le ayudarán a conocer parte de su vida y su obra. Son las 5 de la tarde del 13 de mayo de 1981. En la plaza de San Pedro, un terrorista turco, Ali Akça, se prepara para disparar al Papa. En una de las jornadas en que el Papa tenía un encuentro con los peregrinos, el terrorista aprovechó su oportunidad. Estaba a pocos metros del pontífice cuando comenzó a disparar. Una de las balas que le impactan llega hasta el estómago y roza varios órganos vitales. Tras horas de angustia, pese a la gravedad de las heridas y la pérdida de una gran cantidad de sangre, Juan Pablo II logró salir adelante. Tenía 60 años. El día del atentado era la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, que conmemora las apariciones de la Virgen a 3 pastorcillos de Portugal. El Papa estaba seguro de que ella le había salvado la vida. Fue uno de los sucesos más extraordinarios de su vida. Pero aún hay más hechos asombrosos asociados a su persona después de su muerte. Entre ellos, 2 curaciones sin ninguna explicación científica le han llevado a los altares, ya que el Vaticano exige la certificación de 2 milagros para declarar santa a una persona. Quienes conocen el Parkinson, una de las enfermedades degenerativas más extendidas, saben que no tiene cura. La religiosa francesa Marie-Simone Pierre era consciente de ello en el año 2005. Aunque tenía solo 46 años, apenas podía mantenerse en pie. No podía ver ni en televisión a Juan Pablo II, porque en sus últimos años el Papa estaba muy enfermo y cansado. No lo podía ver porque era la viva imagen de lo que yo sería al cabo de unos años. Personalmente, no aceptaba terminar tan joven en una silla de ruedas. Lejos de allí, en Costa Rica, una madre de familia afrontaba sus últimos días de vida. Los médicos le dejaron muy claro el diagnóstico que le transmitieron con crudeza en presencia de su marido. Le vamos a dar la salida a su esposa, llévela a su casa, disfrute con sus hijos los pocos días que le quedan de vida. No te puedo decir la certeza de cuánto, 1 semana, 2 semanas, pero de 1 mes ella no va a sobrevivir a este impacto. Ella va a morir en cualquier momento. Han pasado 9 años de esa terrible comunicación y Floribeth no deja de dar gracias a Dios y a San Juan Pablo II de que no se cumpliera el pronóstico. En cuanto a Sor Marie, ha vuelto a trabajar en la clínica de la que se retiró por el Parkinson. Juan Pablo II está vivo. Esta placa en la plaza de San Pedro indica el punto exacto, a pocos metros de la columnata de Bernini, donde el Papa Juan Pablo II fue disparado a bocajarro. El terrorista Ali Akça era un asesino profesional, con experiencia en este tipo de crímenes. Disparó a muy pocos metros de su objetivo, con una pistola Browning de 9 milímetros. Nunca entendió cómo es posible que el Papa no muriera en el acto. Con el destrozo causado en el estómago por una de las balas, mientras perdía gran cantidad de sangre, una ambulancia trasladó de urgencia al Papa hasta este hospital, el Policlínico Gemelli. Juan Pablo II llegó consciente hasta aquí. Durante el trayecto aprovechó para encomendar su alma a la voluntad de Dios. La presión sanguínea se iba reduciendo minuto a minuto, mientras se preparaba una intervención a vida o muerte.
En la sala de operaciones, los cirujanos tuvieron que extraer 3 litros de sangre para detectar las fuentes de la hemorragia. El colon estaba perforado y en el intestino delgado había 5 graves heridas. Aún hoy se conserva en una iglesia de Roma la camiseta con restos de sangre que llevaba el Papa ese día y que guardó una enfermera. Mientras tanto, la plaza de San Pedro estaba bloqueada. No dejaban salir a nadie hasta aclarar si Ali Agca tenía cómplices. La mayoría de los presentes comenzaron a rezar por el pontífice, que estaba afrontando una operación de 5 horas. Un periodista español, Antonio Pelayo, vivió esos momentos. Fue un milagro, realmente. Fue una cuestión, primero de milímetros, que la bala no le perforase la arteria y con lo cual hubiera muerto allí mismo. Y luego fue otro segundo milagro el que se decidiese tan rápidamente llevarlo al Gemelli, cosa que antes ningún papa había salido del Vaticano ni para hacerse curar ni para nada, vamos, los papas modernos, y gracias a eso en el Gemelli pudieron rescatar ya de lo que era, había perdido muchísima sangre y estaba ya en un estado completamente inconsciente. Poco a poco, las noticias que llegaban del hospital eran alentadoras. Pero el desconcierto, el clima de angustia que se vivía en Roma era evidente. Había una conmoción enorme porque, claro, nunca se había producido un atentado en esas características y luego además entonces en ese momento circulaban las más absurdas teorías, bueno, algunas no tan absurdas, porque eso es un misterio que también está todavía sin aclarar, pero yo me acuerdo eso del ambiente de una enorme conmoción popular y la gente seguía las noticias de cómo estaba el Papa, de cómo reaccionaba. Me acuerdo que entonces todavía existían periódicos de la tarde, entonces la gente le veías comprar el periódico y transmitirse, pues parece que está mejor, parece que lo van a salvar, parece que no se va a morir, ¿no? Había una gran conmoción. Fue el secretario del Papa, Monseñor Stanislav Divic, quien le hizo caer en la cuenta de la coincidencia del atentado con las apariciones de Fátima. El responsable de aportar las pruebas para la canonización de Juan Pablo II, Slavomir Oder, ha analizado documentos de esas horas dramáticas. En ellos se revela la firme convicción del Papa sobre la intervención divina. Efectivamente ha considerado aquel evento. Desde el principio lo consideró un milagro. Él mismo dijo, una mano ha disparado, pero otra mano, la de la Virgen, ha desviado el recorrido de la bala, manteniendo a salvo todos los órganos vitales. Fue algo sorprendente para los médicos que le operaron, porque el recorrido de la bala pasó rozando los órganos vitales sin provocarle ningún daño. Es inexplicable. Científicamente no tiene explicación. Con seguridad, fue la Madre de Dios quien le protegió en ese momento. Era colei que lo ha protetto en quel momento. La vida del Papa Juan Pablo II cobra, desde ese momento, un significado especial. El postulador de su causa, quien reúne pruebas para demostrar que fue un santo, explica que Karol Wojtyla siempre había considerado su vida como un don, como algo no merecido. De joven había sobrevivido al atropello de un camión y a las persecuciones nazi y comunista que eliminaron a muchos de sus amigos. En esta ocasión parecía que todo era aún más claro. En el momento del atentado, esa sensación de que su vida era un don que no le pertenecía, se hace aún más fuerte. Si hasta el día del atentado entregaba su propia vida como una deuda de amor con Dios, después del atentado, tenía la certeza de que la vida ya no le pertenecía más. Era un don que había recibido gratuitamente por segunda vez. Gratuito che ha ricevuto la seconda volta. Ho capito che devo introdurre la Chiesa di Cristo in questo terzo millennio con la preghiera, con diverse iniziative, ma ho visto che non basta. Si doveva introdurla
con la sofferenza, con l'attentato 13 anni fa e con quello sacrificio nuovo, perché adesso, perché in questo anno della famiglia, appunto perché la famiglia è minacciata, la famiglia è aggredita, deve essere aggredito il Papa, deve soffrire il Papa, perché veda ogni famiglia, perché veda il mondo che c'è un Vangelo, direi, superiore, Vangelo della sofferenza. El hecho de haber conservado la vida le refuerza el sentido de su misión. En agradecimiento a la protección de la Virgen de Fátima, toma una decisión importante. Da quell'evento poi A partir de aquel suceso, en Juan Pablo II crece seguramente la conciencia del momento crucial que vivía. Crucial para la historia de la humanidad. Entonces, decidió consagrar el mundo al corazón de María. Lo hace cuando todavía estaba en cama, convaleciente. Por eso él no preside esta primera consagración. Pero después la repite, al cabo de un tiempo, sabiendo que hacía algo querido y apreciado por la Virgen. fare una cosa voluta e gradita dalla Madonna. Abbraccia con amore di madre e di serva del Signore questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. Para dar gracias por su protección, el Papa regaló al santuario de Fátima, en Portugal, una de las balas que le dispararon. Desde entonces se conserva aquí, en la corona de la imagen. Mientras tanto, el terrorista que disparó al Papa cumplía su condena en esta cárcel de Roma, donde vivió un episodio único. Hasta aquí quiso venir Juan Pablo II para manifestar su perdón al hombre que le había intentado matar. Ali Agca nunca entendió cómo era posible que salvara la vida tras el atentado. Él había cumplido su misión. Y como todos los lunes, pero esta vez desde la Casa Santa Marta, la oración del Ángelus, presidida por el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. También no podré leer todo hoy. Estoy mejorando, pero todavía la voz no me da. Será Monseñor Braida que leerá la catequesis. Monseñor Paulo Braida es jefe de oficina en la Secretaría de Estado. Hoy, primer domingo de Adviento, en el breve evangelio que nos propone la liturgia, Jesús nos dirige 3 veces una exhortación sencilla y directa. Estén vigilantes. El tema es, pues, la vigilancia. ¿Cómo debemos entenderla? A veces pensamos en esta virtud como una actitud motivada por el miedo a un castigo inminente, como si un meteorito estuviera a punto de caer del cielo y nos amenazara con aplastarnos si no nos apartamos a tiempo. Pero ciertamente este no es el sentido de la vigilancia cristiana. Jesús lo ilustra con una parábola, hablando de un amo que regresará y de sus siervos que lo esperan. En la Biblia, el siervo es la persona de confianza del amo, con el que a menudo existe una relación de cooperación y afecto. Pensemos, por ejemplo, que Moisés es definido como siervo de Dios y que incluso María dice de sí misma, «He aquí la sierva del Señor». Así pues, la vigilancia de los siervos no se basa en el temor, sino en el anhelo, en la espera de ir al encuentro del amo que viene. Se preparan para su regreso porque lo quieren mucho, porque esperan que cuando llegue
encuentran una casa acogedora y ordenada. Están felices de volver a verlo, hasta el punto de que esperan su regreso como si fuera una fiesta para toda la gran familia a la que pertenecen. Con esta espera llena de afecto, queremos también nosotros prepararnos para acoger a Jesús, ya sea en Navidad, que celebraremos dentro de unas semanas, ya sea al final de los tiempos, cuando regrese en gloria, ya sea cada día, cuando venga a nuestro encuentro en la Eucaristía, en su palabra, en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los más necesitados. Por eso, de modo especial durante estas semanas, preparemos con esmero la casa del corazón para que esté ordenada y sea acogedora. Vigilar, de hecho, significa estar con el corazón preparado. Es la actitud del centinela que en la noche no se deja tentar por el cansancio, no se duerme, sino que permanece despierto, esperando la luz que llegará. El Señor es nuestra luz. Y es bueno preparar el corazón para acogerlo con la oración y para hospedarlo con la caridad, los dos preparativos que, por así decirlo, lo hacen sentirse cómodo. A este respecto, se cuenta que San Martín de Tours, hombre de oración, después de dar la mitad de su manto a un pobre, soñó con Jesús vestido precisamente con esa parte del manto que había dado. He aquí un hermoso programa para el Adviento, encontrar a Jesús que viene en cada hermano y hermana que nos necesita y compartir con ellos lo que podamos. Escucha, tiempo, ayuda concreta. Queridísimos, hoy nos hace bien preguntarnos cómo podemos preparar un corazón acogedor para el Señor. Podemos hacerlo acercándonos a su perdón, a su palabra, a su mesa, encontrando espacio para la oración, acogiéndolo en los necesitados. Cultivemos su espera sin distraernos con tantas cosas inútiles y sin quejarnos todo el tiempo, sino manteniendo el corazón vigilante, es decir, ansioso de Él, despierto y preparado, impaciente por encontrarlo. Que la Virgen María, mujer de la espera, nos ayude a acoger a su Hijo que viene. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udine ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione, coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria, perducamur, per Cristo nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tras rezar la oración mariana del Ángelus, ahora escucharemos las palabras posteriores del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en Israel y Palestina la situación es grave.
Entristece que la tregua se haya roto. Esto significa muerte, destrucción, miseria. Muchos rehenes han sido liberados, pero tantos siguen aún en Gaza. Pensemos en ellos, en sus familias, que habían visto una luz, una esperanza de volver a abrazar a sus queridos. En Gaza hay muchísimo sufrimiento. Faltan los bienes de primera necesidad. Deseo que todos aquellos que están implicados puedan llegar lo antes posible a un acuerdo para el cese al fuego y encontrar soluciones distintas de las armas y recorrer vías valientes de paz. Deseo asegurar mi oración por las víctimas del atentado acaecido esta mañana en Filipinas, en donde una bomba explotó durante una misa. Estoy cerca de las familias, al pueblo de Mindanao, que ya tanto ha sufrido. Y incluso a distancia sigo con gran atención los trabajos de la COP28 en Dubái. Estoy cerca, renuevo mi llamamiento para que al cambio climático se responda con cambios políticos concretos. Salgamos de las estrecheces de los particularismos y nacionalismos, esquemas del pasado, y abracemos una visión común, comprometiéndonos todos ahora, sin postergarlo, por una necesaria conversión ecológica global. Hoy es la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad. Acoger e incluir quienes viven esta condición ayuda a toda la sociedad a volverse más humana, en las familias, en las parroquias, en las escuelas, en el trabajo, en el deporte. Aprendamos a valorar a cada persona con sus cualidades y capacidades y no excluyamos a nadie. Saludo con afecto a todos ustedes, romanos y peregrinos de Italia y de otras partes del mundo, en particular a los polacos que forman parte de los eventos promovidos en Roma en honor de la familia mártir Ulma recientemente beatificada. Saludo a los grupos parroquiales de Florencia, Siena, Brindisi, Cosenza y Adrano. Y saludo a todos los peregrinos y a todos los grupos parroquiales de Florencia, Siena, Brindisi, Cosenza y Adriano. A todos les deseo un feliz domingo y buen camino de Adviento. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Hasta aquí la presente emisión de Noticias Multicanal. Muchísimas gracias por su atención. Recuerde que usted puede visualizar estas y otras informaciones en nuestro canal de YouTube, Fundación Multicanal, y también en nuestras redes sociales. Fundación Multicanal está en Facebook, Instagram y en YouTube. Gracias por estar en sintonía. Despide en nombre de todo el equipo, Nabil Abijaza. Hasta una próxima emisión.